Si nosotros, como cristianos, simplemente tomamos nuestra teología general al pie de la letra, terminamos con una telenovela involuntaria. Tenemos a Dios casándose con alguien por aquí, a Jesús casándose con alguien por allá, pero todos están relacionados. Y de alguna manera es la misma esposa. Espera, ¿qué? ¿De qué se trata todo esto exactamente? Entonces, retomemos el hilo de nuestra conversación. Cuando hablamos la última vez, Doug Ham, bienvenido de nuevo. Estábamos en un gran embrollo aquí. Había un enorme desorden teológico que si nos detenemos a reflexionar y creemos lo que pensamos creer, no está bien y todo está completamente mal. Sí, está muy bien expresado. ¿Sabes? Como que puedes separar la Biblia de su propio contenido, lamentablemente. Y eso es precisamente lo que mucha gente ha hecho. Algunas personas dicen, bueno, yo solo soy un creyente del Nuevo Testamento, o sabes, el Antiguo Testamento era para los judíos o para Israel, y eso no se aplica a nosotros, y tú dices, bueno, entonces toda esa historia no se aplica, y luego hubo esta relación entre Dios e Israel, pero eso ya se acabó. Y así es básicamente como mucha gente ve la Biblia. O sea, sabes, Dios e Israel lo intentaron por un tiempo, pero no funcionó. Así que ahora Él ha transferido todos los beneficios y bendiciones y buenos tiempos a la iglesia y la ha renombrado Israel o Israel la iglesia. O el modelo dispensacional que, bueno, Dios como que apretó el botón de pausa en Israel y ahora Él está con la iglesia, pero va a raptar a todos y luego va a volver a darle play a Israel, ¿verdad? Y de cualquier manera es un gran atolladero de teología y realmente necesitas un doctorado para intentar abrirte camino a través de todo esto, este enorme laberinto de ideas diferentes. Pero en realidad la Biblia nos dice que es una sola historia desde el principio hasta el final, desde Génesis 12, donde Dios llama a Abraham, hasta Apocalipsis 22. Todo se trata de Israel. Y eso hace que algunas personas se sientan un tanto incómodas. ¿Cómo que todo se trata de Israel? ¿Y qué hay de la iglesia? Bueno, sí, eso es parte de la llamada iglesia con I mayúscula. Eso es parte de la historia, sin ninguna duda. Pero no es del todo quien crees. Y ustedes que están ahí fuera podrían llegar a descubrir que son una persona que jamás imaginaron ser y eso de verdad va a cambiar absolutamente todo y es algo verdaderamente hermoso. Y sabes, yo tengo los recibos para demostrarlo, ¿de acuerdo? Porque Pablo habla de esto, ¿no es así? Me refiero a Pablo, el hombre que todos piensan que está en contra de la ley o ya sabes, lo que sea. Pero Pablo de hecho está presentando un caso realmente increíble. Él está demostrando de una manera escritural y también legal, si me permites decirlo, cómo todo vuelve a unirse y a encajar perfectamente. Y lo que esto hace es revelarnos lo que los profetas nos habían estado anunciando desde siempre. Porque en verdad el punto central aquí es una reunión. Se trata de una ruptura y de una restauración. Mira, Dios no quería que Israel se fuera detrás de otros dioses. Él no deseaba que le fuera infiel, pero eso fue precisamente lo que ella hizo. Y así, con el tiempo, llegó un día en que él dijo, escucha cariño, ya no puedo soportar esto más. Y la clave, la escritura fundamental es el libro de Oseas, ¿verdad? Así que en el libro de Oseas, si es que alguien lo ha leído alguna vez, estoy seguro de que sí, donde le dice a Oseas que vaya y tome a Gomer como su esposa y ella será esta esposa de prostitución y le será infiel y luego ella va y sigue engañándolo y todas estas cosas diferentes. Tú dices, wow, ese es un matrimonio realmente extraño. Y Dios dice, sí, lo sé, esa es la cuestión. Bueno, escuchen, esto va a ser una parábola viviente de lo que ha significado estar casado con Israel. Y él hace una declaración muy clara en Oseas 1, 6, 7. Él dice, ya no tendré piedad de la casa de Israel, pero sí tendré piedad de la casa de Judá. Y cuando lees eso, te quedas como, Es decir, ¿de qué estás hablando exactamente? Y así, para muchos cristianos, ellos piensan que Israel, Judá, Israel, es la misma cosa, ¿verdad? Judío, Israel, judío, no existe ninguna distinción, pero sí la hay. Así que volvamos un poco. Así que esta distinción entre la casa de Israel y la casa de Judá la hallamos ya en la propia Torá, que ya había existido una especie de designación no escrita entre estas dos, ¿cierto? Así que Judá, sabemos de Judá, y la casa de Israel básicamente se compone de 10 tribus. Así pues, a medida que el tiempo avanzaba, llegamos a la época del rey Saúl y él logró tener a todo el pueblo de Israel bajo su autoridad, estableciendo así el primer reino unificado de Israel y después llegó David. Ahora bien, cuando David es finalmente coronado como rey, es en primer lugar la casa de Judá la que lo reconoce y acepta como su soberano, porque él pertenece a su propia tribu, él proviene directamente del linaje de Judá.
Y así la casa de Judá afirma, por supuesto tomaremos a David como nuestro rey, pero la Escritura dice que la casa de Israel tardó un tiempo más considerable en ratificarlo como su soberano. Pero finalmente las 12 tribus se unirían a él y lo aceptarían como su único y legítimo rey. Quizás piénsalo como el norte y el sur en el mundo en los días de la guerra civil, ¿vale? Que había... Sí, tenías todos estos estados diferentes, pero dentro de eso había una gran demarcación entre el norte y el sur. Así fue más o menos. Y esto resulta ser norte y sur, ¿verdad? Así que las 10 tribus son conocidas como la casa de Israel. Bueno, pues David hace lo que le corresponde. Su hijo Salomón, al llegar al poder, introduce en la mezcla todo tipo de dioses paganos. Y entonces Dios le dice, ¿sabes una cosa, Salomón? Porque has sido tan infiel, te arrancaré el reino de tus manos y se lo entregaré a alguien que sea más digno. Y así se lo da a uno de los de Salomón, uno de sus trabajadores, llamado Roboam, o mejor dicho, Jeroboam, disculpen. Su nombre era Jeroboam. Jeroboam es un efraimita, lo cual resulta bastante interesante. Eso será un muy pequeño adelanto para algo que veremos más adelante. Él es un efraimita y obviamente pertenece a las 10 tribus, así que Dios le entrega el reino de Israel en sus manos. Así que ahora nos encontramos con 2 casas. Tenemos la casa de Judá en el sur, que es Judá, Benjamín, y una pequeña parte de los levitas, y luego el reino del norte, que son todas las otras 10 tribus. Así que esa sería Aser, esa sería Dan, ¿de acuerdo? Y todas esas otras tribus. Claro, y Efraín, bueno, la cosa sigue y el reino del norte de Israel va de mal en peor, ¿vale? Dios le dice a Jeroboam, oye, sé fiel y te haré rey y te estableceré. Pero él no es fiel, va tras otros dioses, establece estos lugares de culto paganos. Uno de ellos en Dan, el otro en Betel, que está en el sur. Y la situación va de mal en peor hasta que finalmente Dios dice alrededor del capítulo 7, versículo 22, algo como, ¿saben qué? Ya no puedo soportar esto más, mi amor. Siguen yendo tras todos estos dioses falsos. Si tanto los quieren, adelante, vayan por ellos. No soy tu Dios, no eres mi pueblo, no soy tu esposo, y tú no eres mi esposa. Y esta es la historia completa que se narra en el libro de Oseas. ¿No es así? Así que Oseas y Gomer, ellos tienen unos hijos, ¿verdad? El primero de ellos es Jezreel, al que Dios dispersará. Ese es el primer hijo que les nace, sí. El segundo que tienen es Lo Ruhama, que significa sin misericordia. Y luego el tercer hijo es Lo Ami, que quiere decir no mi pueblo, ¿verdad? Ahí hay toda una historia muy profunda. Dios está intentando decirte algo muy importante. Ustedes ya no son mi pueblo. Y eso es precisamente lo que resulta tan poderoso. Así que cuando Dios dice, ya no tendré misericordia de la casa de Israel, pero sí tendré misericordia de la casa de Judá, Él está haciendo una distinción muy, muy clara y le dice que le entrega un certificado de divorcio. Encontramos ese certificado de divorcio en el libro de Jeremías capítulo 3. Dice, si un hombre se divorcia de su esposa y ella se aparta de él y se casa con otro hombre, ¿podría él volver a ella de nuevo? Pues bien, la respuesta de forma muy clara es no. Y Dios dice, refiriéndose a la casa de Israel, después de haber cometido todas estas cosas, yo le dije, vuelve a mí, pero ella no quiso hacerlo. Así que Dios sigue extendiendo su mano. Durante siglos, Dios había llamado a la casa de Israel, que seguía a Baal, a Astarot y a muchos otros dioses. Ella andaba tras estos dioses, de hecho, hasta consiguen a Jezabel. Esta mujer proveniente de la región de Fenicia se convierte en la reina de Israel. Ella y Acab simplemente siembran el caos por todo el lugar, ¿verdad? Y por supuesto, Elías está presente en esos días. ¿Y qué es lo que hace? Él está llamando a la gente de vuelta, Elías tiene este enfrentamiento con los 400 profetas de Baal, ¿verdad? Y por supuesto, Elías gana, pero luego él está huyendo porque ella quiere matarlo, etcétera, etcétera. Y todo eso está sucediendo durante este tiempo. Así que Dios le dice al reino del norte, ya no son mi pueblo. Y dice, entonces vi que por todas las causas por las cuales Israel se había descarriado y había cometido adulterio, yo la había repudiado y le había dado un certificado de divorcio. ¡Wow! Es muy, muy claro. Dios le dio un certificado de divorcio.
Así que si él le entrega un certificado de divorcio y luego ella continúa yendo tras otros dioses, adivina qué, él no puede traerla de vuelta. Es completamente imposible. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, Deuteronomio 24 es la clave realmente importante que nos revela esta verdad. Esto va a ser un punto enorme, enorme en la teología de Pablo también. Y dice, cuando un hombre toma una mujer y se casa con ella, y sucede que ella no haya gracia ante sus ojos, porque él ha encontrado en ella alguna inmundicia, y le escribe un certificado de divorcio, lo pone en su mano. Y la echa de su casa. Cuando ella ha salido de su casa y va y se casa con otro hombre, si este último marido la aborrece y le escribe un certificado de divorcio, se lo pone en la mano y la echa de su casa. O si este último marido muere, el que la tomó por mujer, entonces su primer marido que la despidió no podrá volver a tomarla. No podrá ser su esposa después de haber sido profanada, porque eso es una abominación ante el Señor, y no traerás el pecado sobre la tierra que el Señor tu Dios te da como herencia. Perdón, caso cerrado. No hay forma de que puedas traerla de vuelta. Y sin embargo, Dios, siendo quien es un poco blando en algunos aspectos. Él simplemente ama tanto que dice, mira, yo tengo que poner un límite en algún lugar, y esto es lo que la ley exige, esto es lo que mi propia ley exige. Pero hombre, te amo. Te amo y de alguna forma, de algún modo lo vas a ver. Tengo un plan genial, pero no te lo voy a contar todavía. Te voy a traer de vuelta a mí, ¿verdad? O sea, esto es lo más increíble. Y en Oseas 1, justo después de que dijo, ya no tendré misericordia de la casa de Israel, ¿verdad? Lo deja muy claro, sin misericordia lo ruhamá. Él dice, mas con todo, el número de los hijos de Israel será como la arena del mar, que no puede ser medida ni contada. Y acontecerá en el lugar donde les dije, ustedes no son mi pueblo. Entonces se les dirá, ustedes son hijos del Dios viviente. Entonces los hijos de Judá y los hijos de Israel se reunirán y nombrarán para sí mismos una sola cabeza. ¡Wow! ¿Verdad? Creo que los profetas estaban todos como rascándose la cabeza pensando, de acuerdo, esto no tiene ningún sentido. Dios dijo que no podía recuperarla. La ley es muy clara. ¿Cómo puede Dios eludir eso? Quiero decir, es imposible. Ella claramente estaba con Baal, con Moloch, con lo que se te ocurra. Ella se encontraba con todas estas deidades. No existe forma alguna de poder recuperarla. Esto es una imposibilidad que durará por siempre, y sin embargo, Dios asegura que la va a traer de vuelta. No tengo la menor idea de cómo lo conseguirá. Shalom, seguidores de la Torá, yo soy Álvaro. Y yo soy Tiffany. Bienvenidos al canal de Un Rudo Despertar, del hermano Michael Rood. Un Rudo Despertar es un ministerio que fue creado con el fin de restaurar las raíces hebreas de la fe cristiana, fundado por Michael Rood, conocido por muchos como cronologista, maestro bíblico, autor y productor de televisión. Michael comparte descubrimientos arqueológicos e históricos en la tierra de Israel que confirman la veracidad de las escrituras hebreas. En este canal ustedes encontrarán una gran comunidad de habla hispana que disfruta los videos de Michael y programas de radio que se publican semanalmente acerca de diversos temas como la salvación, los dones espirituales, el libro de Apocalipsis, la historia de la iglesia, la situación actual de Israel y temas controversiales como la circuncisión, la ley y la gracia, la ideología de género y otros. Suscríbase a nuestro canal y presione la campana para recibir notificaciones cuando nuevos videos sean publicados. Los invitamos a ver nuestras series, nuestros últimos programas y a dejarnos sus comentarios. Nos vemos. Y así él prosigue con su argumentación en el capítulo 2, donde ella dice en el versículo 5, iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino. Y Dios dice, bueno, ella olvidó que yo le di todas estas cosas. Y luego dice, bueno, sabes, ella perseguirá a sus amantes, pero no los alcanzará. Sí, los buscará, pero no los encontrará. Entonces dirá, volveré con mi primer marido, porque entonces me iba mucho mejor que ahora. Bueno, ya es demasiado tarde, cariño. Lo siento. Tienes un certificado de divorcio en la mano. Te han echado de la casa. No puedes volver con tu primer esposo. No hay absolutamente ninguna posibilidad de que esto suceda.
Y eso es lo que él dice en Jeremías 3. Dicen que si un hombre tiene una esposa y le entrega un certificado de divorcio, la expulsa de su hogar, sabes, ella no puede regresar. Y sin embargo, Dios sigue diciendo, sí, pero vuelve y yo encontraré una manera de arreglarlo. Así que permíteme preguntarte esto, justo en medio de lo que estamos hablando. ¿Sabes si existe algún, y si no lo sabes, no hay problema, pero ¿tienes conocimiento de algún registro de rabinos o de gente sabia a lo largo de los años que haya estado lidiando con esta cuestión? Es decir, espera un minuto, ¿cómo puede ser esto si Dios dice que seremos su pueblo, pero aún así nos dio un certificado de divorcio? ¿Cómo funciona eso según la Torá? Bueno, ahí hay una... no diría que sea algo que no esté escrito, pero existe una expectativa. De hecho, está en la Amidá, las 18 bendiciones, ¿verdad? Así que estas son las oraciones que se rezan de pie y que escucharán en cualquier sinagoga. Y una de ellas se refiere a la reunión de los exiliados. Y de esta manera ellos han logrado mantener viva esa esperanza. Existe una esperanza muy fuerte por parte de Judá. Hay una profunda esperanza de que de alguna manera, en algún momento, la casa de Israel pueda regresar. Y lo más asombroso es que ya está ocurriendo y está sucediendo justo delante de sus narices. Pero nadie ha comprendido del todo lo que todo esto realmente significa. Quiero decir, Pablo sí lo hizo, pero nadie escuchaba a Pablo, ¿verdad? Al menos no en ese sentido de la palabra. Y entonces ya existe esta expectativa, esta firme creencia de que Dios va a traer de vuelta a los exiliados. Él va a traer de vuelta a todas estas personas. Y, ¿sabes? Se vuelve verdaderamente emocionante cuando empiezas a juntar todas las piezas. Quiero compartirles Jeremías capítulo 31, porque de verdad, Jeremías 31 es un pasaje tan significativo. Cuando hablamos de ser creyentes del nuevo pacto, quiero dejarlo muy, muy claro. Soy definitivamente un creyente del nuevo pacto. No estoy tratando de resucitar el antiguo pacto, no estoy tratando de poner a la gente bajo el antiguo pacto. Me han acusado de eso, pero no es así. Estoy muy entregado a Yeshua y estoy entregado a Jesús. Creo que soy salvo por la gracia, al 100%. Y la razón por la que digo esto, la obtengo de aquí. Esto se encuentra en el libro de Jeremías, capítulo 31, versículo 31. He aquí que se acercan los días, dice el Señor, en los cuales estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y también con la casa de Judá. No será conforme al pacto que hice con sus antepasados en el día en que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto, el que ellos quebrantaron, aunque yo fui un esposo para ellos, dice el Señor. ¿Qué nos está diciendo ahí? Él está diciendo, miren, nosotros nos casamos. Los saqué de la tierra de Egipto, los llevé hasta el monte Sinaí y allí nos desposamos. Y el pacto que ellos quebrantaron, que ellos rompieron, fue un pacto matrimonial. Era era un pacto de ley, un pacto legal de matrimonio. Esto es importantísimo porque Pablo va a hablar de esto en Romanos capítulo 7. Él va a hablar de la ley del esposo de la cual Cristo nos liberó. ¡Guau! Y así todo el entendimiento se encuentra aquí en los profetas. Y cuando sigues buscando en los profetas, lo ves en muchísimos lugares. Ezequiel 37. Mucha gente conoce la historia de los huesos secos que se van a juntar, ¿verdad? Y cantamos canciones sobre eso y es bastante genial, ¿no? Pero si sigues avanzando en ese mismo capítulo, él habla de que hay dos varas. Una de esas varas representa la casa de Judá y la otra vara representa la casa de Israel. Y Dios le dice, júntalas, Ezequiel, porque se convertirán en una sola en mi mano. Nunca más volverán a ser dos naciones, jamás. Entonces, ¿cómo va a lograr unir estas dos varas de nuevo? ¿Cómo puedes tomar un palo que estaba roto? Era un solo palo, ahora hay dos. ¿Cómo va a volver a unirlos? Quiero decir, ¿usas cinta adhesiva o superpegamento o cómo los vuelves a juntar? Solo porque tienes un solo palo que se ha roto en dos pedazos. No conocemos ninguna forma de volver a juntarlo que no sea con pegamento o algún otro material. Pero, ¿cómo logras que realmente vuelva a ser un solo palo y no simplemente una reparación? Esa es, de verdad, la gran pregunta. Y esta imagen la vemos representada en muchísimos lugares. El profeta Ezequiel nos habla de dos hermanas. Tienes a Ola y a Oliva. Estas eran dos hermanas con las que Dios se había casado, que solían ser una sola entidad, y luego se dividieron en dos, y se volvieron infieles. Y él habla de cómo volver a unir todo esto. Esta es la gran historia. ¿Cómo se produce esta reunión, este reencuentro? Y de nuevo, creo que los profetas pensaron, bueno, está bien, Dios dijo eso, no tengo la menor idea qué significa, pero claro, genial. Y por eso Pablo se entusiasmaba tanto cuando comenzó a comprender cómo Yeshua reinó y resolvió el problema. Él lo recompuso. Y eso es una buena noticia. Esa es una muy buena noticia. De hecho, esa es verdaderamente las buenas nuevas, que Jesús vino para volver a unir este matrimonio.
Y lo que a mí me entusiasma es, de nuevo, no es que Dios diga, bueno, sabes, lo intenté con Israel, no funcionó, así que ahora voy a hacer algo diferente con la iglesia. No, es Dios viniendo a restaurar esa relación rota con su esposa distanciada, con su esposa que se divorció de él. Él no la abandonó allí sin ninguna esperanza, sino que viene a buscarla para traerla de vuelta a casa. Y explica cómo Israel y Judá vuelven a unirse. Mira, esto es lo que sucede cuando dejamos de lado el Antiguo Testamento, el Tanaj, cuando no le prestamos la debida atención a eso, y simplemente pensamos, oh, eso era para los judíos y ahora nosotros somos del Nuevo Testamento. Entonces tienes esta teología que no es que esté completamente equivocada, es solo que es muy, muy incompleta. Y esa incompletitud luego conduce a todo tipo de preguntas extrañas y también a conclusiones erróneas, porque se ha dejado de lado el fundamento de lo que estos términos realmente significan. Y entonces empiezas a inventar todo tipo de nuevas teologías que no están fundamentadas en las Escrituras. Y luego haces que la gente cometa actos desafortunados y eso lleva al antisemitismo y a un montón de otras cosas. Así que, ¿sabes? Cuando llegas a comprender que en realidad soy parte de Israel, ¡wow! Esto es algo realmente increíble. No soy algo completamente nuevo, sino más bien algo que ha sido restaurado. Y esto cambió por completo toda mi perspectiva sobre Dios, la Biblia, la vida y todo lo demás. Así que, de acuerdo con la Torah, volvamos a eso por un momento. Entonces, si la Torah es, sabes, como tú dices, somos parte del Israel restaurado, lo cual es genial. Así que supongo que la Torah se nos aplicaría a nosotros. Entonces, ¿cómo es posible que si Dios se ha divorciado, cómo puede eso ser reunido en Yeshua? ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo se lleva a cabo? Y luego, los dos palos también, como bien señalaste, no podemos repararlos con cinta adhesiva y otras cosas. ¿Cuál es la forma natural, la manera genuina de volver a unirlos? ¿Cómo se restaura todo esto? ¿De qué manera precisa? Bueno, ese es el misterio. Este es el misterio del que Pablo estaba hablando. Esta es la pregunta del $1,000,000 en realidad ¿cómo va a hacer esto? Y esto nos lleva a Romanos 7. Romanos 7 es uno de esos pasajes bíblicos que la verdad ha sido bastante, diría yo, pasado por alto. Mucha gente dice, bueno, Pablo solo estaba usando el matrimonio como una metáfora aquí. Pero no, él no lo estaba usando como una metáfora en absoluto. Lo estaba utilizando de una manera muy concisa para explicar lo que realmente ha estado sucediendo. Así que fíjense bien, Romanos capítulo 7. Él dice, ¿o acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo a aquellos que conocen la ley. Esta debería ser nuestra primera y más importante pista. ¿A quién entonces le está hablando? A personas que conocen la ley. Lo que significa que para poder entender este pasaje, ¿qué es lo que necesitas saber? La ley. ¿De acuerdo? Entonces, cuando él habla y va a hablar de un matrimonio y un divorcio, si conoces la ley, tu mente va inmediatamente a Deuteronomio 24. Es decir, ese es el versículo clave que nos habla de lo que Pablo está tratando aquí. Él dice que la ley ejerce su autoridad sobre una persona mientras ésta vive, porque la mujer que está casada está sujeta por la ley a su esposo durante toda la vida de él. Pero si el marido muere, ella queda liberada de la ley que la unía a su marido. Eso es realmente importante. La ley de su esposo, lo que ocurre es que muchos creyentes al leer esto, o su pastor se los interpreta y les dice, ves, tú has sido liberado de la ley, sí, pero de la ley del esposo, no de la Torá. No estás libre de los 10 mandamientos, no eres libre de ir a matar ahora, no eres libre de robar, no eres libre de hacer nada. Seguimos pensando que todo eso está mal. Quiero decir, la mayoría de los cristianos lo viven bastante bien, pero su teología está completamente equivocada. Porque ellos llegan a un pasaje como este, y esto ahora se usa para decir que así es como, mira, Cristo te liberó de la ley. Y yo escuché eso, debo haber escuchado eso 100 veces, quizás 1000, no lo sé. Había mucho donde yo había sido liberado de la ley. Y de nuevo, como hay estos memes, hay uno que me revuelve el estómago, donde, ya sabes, los 10 mandamientos están clavados en la cruz. Y es como, no es precisamente a eso a lo que él se está refiriendo. En el libro de Colosenses se nos explica detalladamente cómo, y también en el de Efesios, ambos pasajes nos hablan de qué manera esta escritura de ordenanzas, que nos era completamente adversa, ha sido totalmente eliminada, ha sido quitada de en medio. La muerte de Cristo nos reconcilió con la ley, pero tenemos que, y de nuevo, aquí es donde Pablo debió haber puesto una nota al pie de página. Nos habría ahorrado muchísimos problemas, así que, sabes, quizás se lo diga cuando lo vea. Unas cuantas notas al pie nos habrían sido de gran ayuda, Pablo. Pero, de nuevo, si uno llega a comprender el contexto, entonces en realidad no se necesita la nota al pie de página. Y eso es más bien una responsabilidad que recae sobre nosotros, no sobre Pablo. Pero él afirma que ella ha sido liberada de la ley de su marido. Nos está preparando aquí para algo verdaderamente enorme.
Si el esposo fallece, ella queda completamente liberada del contrato matrimonial, de la autoridad legal que ejercía su marido sobre ella. Vaya. ¿De acuerdo? Y entonces él dice, así que si mientras su esposo vive, ella se casa con otro hombre, será llamada adúltera. Pero si su esposo muere, ella queda libre de esa ley, no de la ley, no de la Torá. No de la Torá en su totalidad, sino que queda libre de esa ley. ¿De qué ley? De la ley del esposo. Para que no sea adúltera, aunque se haya casado con otro hombre. Esto es épico, ¿verdad? Y yo solía leerlo a la antigua, lo leía como todo el mundo, porque eso es lo que me habían enseñado. Me habían enseñado que habíamos sido liberados de la ley. Así que, ¿qué estás tratando de hacer diciéndome que tengo que guardar el Shabbat y todas estas otras cosas? Como que eso ya no se aplica a mí en absoluto. Te digo, cuando entendí esto por primera vez, lloré. De verdad lo hice porque pensé, Dios mío, esto es una locura, ¿sabes? Y tenía muchísimo sentido. Así que él dice, por tanto, hermanos míos, vosotros también os habéis hecho muertos a la ley. ¿De qué ley estamos hablando? La ley del marido, por medio del cuerpo de Cristo, para que os caséis con otro, con aquel que fue resucitado de entre los muertos, para que demos fruto para Dios. Espera un momento. Ahora has muerto a la ley del marido a través del cuerpo de Cristo, ¿de acuerdo? Así que ese fue el primer marido, Cristo. Y ahora tienes la oportunidad de casarte con este nuevo hombre, Cristo, con aquel que resucitó de entre los muertos. Así que ahora, legalmente hablando, él es una entidad completamente nueva. Es una nueva entidad legal y este es un matrimonio legal totalmente nuevo. Aunque se trata del mismo hombre, de la misma mujer, pero la escritura de aquel certificado de divorcio que decía que jamás podrías regresar, eso ha sido completamente eliminado. Ese certificado de divorcio fue clavado en la cruz, no los 10 mandamientos. Es un cambio enorme, un giro radical, ¿no es cierto? Y ahora no es Dios quien elimina la ley, sino que ahora es Dios quien elimina los problemas matrimoniales. Literalmente el certificado de divorcio ha sido quitado de en medio, así que ahora somos libres de volver a casarnos. ¡Guau! Y sabes, Así que en ese caso, solo, dicho sea de paso, eso en sí mismo, el esposo tiene que morir. Bueno, si Yeshua no era completamente Dios y completamente hombre, como mejor podemos entenderlo, entonces eso no aplica y eso no contaba. Él tiene que representar a Jehová en su muerte para que esa ordenanza sea cancelada. completamente de acuerdo. Shalom, estimados hermanos. Soy Michael Root y es un honor poder llegar a sus hogares a través de este medio para compartir las buenas nuevas del Evangelio. Tengo más de 40 años de estar enseñando las raíces hebreas de la fe cristiana y habiendo vivido en Israel por muchos años, he tenido la oportunidad de estar en contacto directo con fascinantes descubrimientos arqueológicos e históricos que confirman la veracidad de las escrituras hebreas. Acompáñeme y camine por las calles de Israel donde anduvieron los profetas hebreos de la antigüedad, e incluso el mismo Jesús, Yeshua el Mesías. Descubra las historias y los secretos que se encuentran en las páginas de las Escrituras y cómo impactan nuestra generación hoy en día. El verdadero evangelio del reino le será revelado de una manera que cambiará su paradigma. Prepárese para un rudo despertar. A veces me encuentro con personas que creen que Jesús fue simplemente alguien creado o algo inferior. Y yo les digo, miren, Dios se encargará de todo eso en lo que respecta a su destino eterno, pero arruina completamente la historia. ¿De acuerdo? Sí, de verdad que sí lo hace. Lo falsea. No solo lo arruina, es completamente falso. Sí, no estoy diciendo dónde terminas, pero ciertamente arruina la historia. Porque si no fue Dios quien desposó a Israel en el Sinaí, y no fue Dios quien murió para cancelar ese contrato, pues entonces tienes una historia realmente extraña. Pero cuando entiendes que era Él, que era Yeshua, Él era el único, Él fue quien estuvo en el Sinaí, Él estaba proponiendo, Él la sacó, y vaya forma de estropear la historia, ¿no? Quiero decir, cuando celebramos la festividad de la Pascua, hablamos de la sangre en el dintel de la puerta y entonces a Jesús se le denomina el Cordero Pascual. O sea, por favor, es algo tan hermoso. Vemos toda esta rica imaginería. Siempre está apuntando de vuelta a Yeshua. Ahora, hay otras congregaciones que conozco que empiezan a adentrarse en la Torá y muy pronto se olvidan completamente de Jesús. Y yo digo, espera,
No puedes dejarlo fuera de esto. Vengas del lado que vengas, Yeshua es absolutamente central. Y si no le das el lugar que le corresponde, tu historia es realmente extraña. De nuevo, Dios puede arreglar tu destino eterno. Eso no me preocupa. Pero entender la historia, está un poco distorsionada. Por lo tanto, debemos comprender que fue Dios mismo, Yeshua, quien estuvo en el Sinaí. Fue el mismo Dios, Yeshua, quien entregó su vida y murió. ¿Y qué historia tan increíblemente hermosa es esta que tenemos ahora, Scott? Quiero decir, fíjate bien en esto. El mismo Dios vino no solamente para salvar a toda la humanidad, sino que también vino para restaurar a esta mujer que le fue infiel, que habló a sus espaldas, que tomó a sus propios hijos y los asesinó a través de la adoración de Moloch y de Quemos y de todos estos dioses falsos. Esta mujer a la que él no dejaba de suplicarle, diciéndole, vuelve a mí, y ella le respondía, no. Esta es la misma mujer por la que él más tarde fue a la cruz. Es decir, yo me quedé pensando, wow. Él no está comenzando de nuevo, no está borrando y empezando de cero, no está buscando a otras personas, a gente completamente nueva. Lo que está haciendo es restaurar, es traer de vuelta a la gente que ya tenía, a su pueblo. Eso de verdad me dejó completamente asombrado. ¿Sabes a lo que me refiero? Y no es como si la llamada iglesia, lo que conocemos como la iglesia, fuera un plan B, o como si los gentiles fueran una alternativa, un plan B. No, ellos siempre han sido una parte fundamental del plan A. Eso, la verdad es que no sé. Me hizo algo en lo más profundo de mi alma cuando empecé a juntar todas estas piezas y todas las profecías que hablan de esto. ¿Sabes? Donde tienes a Jacob cruzando sus manos y pone su mano derecha sobre la cabeza de Efraín y su otra mano sobre la cabeza de Manasés. Y dice que Efraín será la plenitud de los gentiles, ¿verdad? Él será lleno de los gentiles. Y como, ¿verdad? Y entonces empieza a tener mucho sentido lo que Pablo dice en el capítulo 11 de Romanos. ¿Sabes? Y mientras llegaba a Efesios capítulo 2, todo esto solo tiene sentido cuando entiendes que Dios e Israel se casaron en el monte Sinaí. Es como una idea realmente revolucionaria. Y de repente todo está sucediendo en un día de fiesta, ¿verdad? Así que las festividades en este momento adquieren un nuevo significado. Y no son simplemente asuntos exclusivos de los judíos. Son nuestras propias tradiciones, nos pertenecen. Estas son cosas en las que deberíamos estar participando y entendiendo y disfrutando, porque nos muestran esta hermosa historia de restauración. Vemos la historia de lo que Dios ha estado haciendo a través de los siglos y empezamos a entender que somos un solo pueblo. ¿De acuerdo? Miren, yo no soy judío. Yo no me declaro judío, no estoy tratando de ser judío, pero entiendo que ahora estoy injertado en la mancomunidad de Israel y eso cambia completamente mi forma de pensar, cambia mi identidad, cambia cómo veo a los judíos por un lado, pero también cambia cómo me veo a mí mismo. Así que saben, en Romanos capítulo 11, Pablo dice, hermanos, no quiero que ignoren esta única cosa, que una ceguera parcial le ha acontecido a Israel hasta que entre la plenitud de los gentiles. La forma en que yo solía leer eso era, los pobres judíos. ¿Sabes? Están ciegos, no pueden ver nada, pero nosotros los cristianos tenemos esta maravillosa visión y podemos ver quién es el Mesías. Y ¿sabes? No estamos ciegos. Pero cuando me di cuenta de que ahora estaba injertado en Israel, me di cuenta, Dios mío, que todos habíamos estado ciegos. Eso es lo más increíble. Todos hemos estado ciegos. Piensen en José, por ejemplo, ¿verdad? José es vendido por sus hermanos y entregado a la esclavitud. Se convierte en el segundo hombre más importante de todo Egipto. Básicamente, él es el que gobierna Egipto. Los egipcios, de verdad, no tienen idea de quién es José. Lo único que saben es que José apareció y nos salvó. Estábamos a punto de morir de hambre y José nos salvó. Eso es absolutamente todo lo que sabemos. Así que este tipo es bastante increíble, ¿verdad? No conocemos su origen. No sabemos qué idioma habla. Es decir, tal vez sí, pero no nos importa porque nos salvó. Es todo lo que necesitamos saber. Y luego llegan los hermanos y están frente a él. ¿Y qué ven? No ven a su hermano. Ven a un egipcio. Oyen a un egipcio. Él huele como un egipcio de verdad. Él actúa como un egipcio de verdad. Él no se parece en lo más mínimo a sus hermanos, hasta que por fin decide revelarles su verdadera identidad. Así que nadie entendió quién era José. Todos estaban cegados a quién era José. Y eso es lo mismo que ha pasado con Yeshua. Es que los judíos en gran medida han estado cegados a quién es Yeshua realmente. Pero también la iglesia. Hemos entendido que Él nos salvó, pero hasta ahí es a donde realmente queremos llegar.
Nosotros lo hemos desvinculado por completo de sus hermanos. Él en realidad no tiene ya ningún tipo de relación con ellos. Sí, él como que salió de esa familia y las cosas no salieron bien. Está bien, no importa. Pero, ¿sabes? Eso no nos afecta a nosotros en la mayoría de nuestros quehaceres diarios. Y creo que Dios está empezando a despertarnos lentamente, a abrir nuestros ojos a la realidad de lo que está sucediendo. Y por eso me doy cuenta de que he estado tan ciego como cualquier otra persona. He estado tan ciego como los judíos, quizás incluso más. Y te diré, lloré cuando por fin comprendí que, ay Dios mío, yo también había estado ciego. Eso fue muy difícil, fue como un trago amargo de digerir. Me alegro de haberlo tragado porque ahora el fruto es delicioso. Pero fue realmente difícil aceptar eso y ver lo cegados y lo arrogantes que hemos sido desde el lado de la iglesia en contraste con nuestros hermanos judíos. Exacto. Pensar que hemos reemplazado a Israel cuando en realidad claramente no comprendemos la historia en absoluto y por consiguiente también estamos cegados. Y me alegra mucho que hayas dicho eso, porque nunca lo había considerado de esa manera, ¿sabes? Porque yo todavía supongo tenía una mentalidad como la que mencionaste que tenías donde, oh, esos pobres judíos simplemente no lo ven. Nosotros sí, pero ya se darán cuenta, ¿sabes? Cuando en realidad somos nosotros quienes también necesitamos ceder y encontrarnos a medio camino. Quiero decir, eso es, irónicamente, o supongo que no irónicamente, sino más bien apropiadamente, eso es precisamente lo que es el injerto. Es unir dos ramas que crecerán juntas, pero ambas tienen que ser heridas para poder injertarlas. Claro, bueno, es como esa imagen del palo que se rompe, ¿no es así? Así que había un solo palo que representaba a Israel unido a todas las 12 tribus y luego se quebró, ¿verdad? Esa división, esa ruptura ocurrió durante los días del rey Salomón. Fue entonces cuando Dios dijo, voy a quitarte el reino y se lo daré a alguien que sea más digno, pero aún así tendré misericordia de la casa de Judá porque le hice una promesa a David, etcétera, etcétera. Así que siempre habría una representación, una presencia en la casa de Judá. Y el Mesías, el esperado, seguiría proviniendo de la casa de Judá. Pero el reino de Israel, la otra parte, fue entregado a Jeroboam. ¿Verdad que es algo bastante sorprendente, incluso un poco descabellado? Y así fue como se produjo esta gran fractura, esta división importante entre estos dos reinos. Y estos pueblos a veces lograban llevarse bien, pero la mayor parte del tiempo simplemente no lo hacían. Incluso hubo guerra civil entre ellos, o sea, tuvieron guerras muy, muy importantes entre ellos, donde cientos de miles, se dice, murieron en estas batallas. O sea, fue algo bastante radical. Así que esto representa una fractura gigantesca. Es como si Corea del Norte y del Sur volvieran a unirse y tú dices, sí, no creo que eso vaya a ocurrir jamás, pero Dios dice, sí, así será. Tú no, ni siquiera puedes imaginar cómo lo voy a hacer, pero los voy a unir de nuevo. Y si ignoramos todo eso, entonces empezamos a leer los escritos de Pablo y él habla de un hombre nuevo de los dos y decimos, bueno, sí, ya sabes, Dios está uniendo, supongo, a los judíos y a los gentiles o algo así, o principalmente a los gentiles. Quiero decir, todo se vuelve un desastre, ¿sabes? Así que me gustaría leerles de la carta a los Efesios, el capítulo 1, porque este pasaje, este en particular, me dejó completamente asombrado. Y aquí es donde creo que hay un pequeño, puede haber, no digo que siempre lo haya, pero a veces hay un pequeño sesgo en la traducción. Esto es de la nueva versión King James. Me gusta la nueva versión King James, por cierto. Pero cuando leí esto en una traducción diferente, de nuevo, ¿verdad? Me voló la cabeza, ¿verdad? Así que en la nueva King James y en la King James y otras versiones, dice, en él también hemos obtenido una herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de aquel que realiza todas las cosas según el consejo de su voluntad. Y uno dice, oh, qué bonito. Ahora vine a Cristo y ahora obtengo esta herencia tan asombrosa. Obtengo la herencia de la vida eterna o la herencia del cielo o la nueva Jerusalén. Y así pensamos que estamos recibiendo algo, ¿verdad? He venido a Jesús y obtengo algo. Pero eso no es lo que el lenguaje realmente dice. Lo que el lenguaje dice es que no es que yo esté obteniendo algo, sino que yo soy la cosa que está siendo obtenida. Wow, quiero decir, qué forma tan diferente de verlo. Así que esta es la nueva traducción al inglés. Y cuando leí por primera vez su traducción, me llevó directamente al griego. Y me pregunté, ¿qué dice realmente el griego sobre esto? ¿No es así? Así que vuelvo, miro el griego y me digo, claro que sí, es tal cual. Entonces, en la nueva traducción al inglés dice, en Cristo nosotros también hemos sido reclamados como posesión de Dios, ya que fuimos predestinados según el único propósito, etc. Y yo me quedo pensando, ¿qué es lo que quieren decir con eso? Espera un momento. Y cuando vi eso, me dije a mí mismo, eso me recordó vívidamente la forma en que Dios mismo declara que Israel es su herencia personal, su tesoro más valioso.
qué diferencia tan asombrosa y fundamental. No se trata de que uno se acerque a Cristo con la expectativa de simplemente obtener algo material o algún beneficio personal. Es que cuando vienes a Cristo, tú eres la herencia misma, lo que se hereda. Qué cambio tan radical, qué diferencia tan profunda. Y la forma de hablar, el lenguaje, coincide totalmente con el libro de Deuteronomio, ¿verdad? Que tú vas a convertirte en mi herencia. Dios le dice a su pueblo, Israel, tú eres mi herencia. Realmente, qué diferencia tan enorme. Y entonces cuando vi eso me quedé completamente asombrado pensando, oh Dios mío. Y después de eso continué mi lectura del libro de Efesios. Y no sé si a ti te ha ocurrido esto alguna vez, pero a mí sinceramente me ha sucedido en muchísimas ocasiones. Estoy leyendo las Sagradas Escrituras y me pregunto, ¿soy el único ser humano aquí que está percibiendo esto? Porque en este preciso instante me siento como un hereje, ya que estoy viendo algo que no se encuentra en los libros de teología estándar. Bueno, espera un loco. momento, llevémoslo para el próximo episodio. Se nos acabó el tiempo esta semana, pero llevemos el resto de Efesios al próximo episodio y exploremos esto un poco más. ¿No te parece bien? Ok, muy bien. Así que, Exacto. Dr. Hamp, gracias por acompañarnos esta semana en Shabbat Night Live, donde puede encontrarte la gente hasta que nos volvamos a ver y hablemos más de Efesios en el próximo episodio. Bueno, si están en el área de Denver, los animo a venir a The Way Congregation. Pueden encontrarnos en thewaycongregation.com. En douglashamp.com tengo muchos de mis artículos. También en academia.edu tengo material allí. Y por supuesto, estoy en Amazon. Así que si quieren echar un vistazo a este libro, El divorcio de Dios, la historia de amor oculta de la Biblia, lo encontrarán en amazon.com. De acuerdo. Muchas gracias y nos veremos de nuevo en el próximo episodio con Doug Hamp en Shabbat Night Live. Este programa, que esperamos haya sido de bendición el día de hoy, lleva cientos de horas humanas en producción y postproducción, y esto es sin contar las horas que toma el doblaje al español. Esto solo es posible por personas como usted que apoyan a este ministerio. Nosotros hacemos nuestro trabajo de llevar esto gratuitamente al mundo. Y es por esto que ahora les pedimos que consideren las palabras de Yeshua. Habéis recibido de gracia dad. Shalom, seguidores de la Torá. Si les ha gustado este video, por favor presionen el me gusta y compártanlo con sus amigos. Suscríbanse a nuestro canal y presionen la campanita para que reciban inmediatamente notificación cuando haya material nuevo disponible. No olviden visitar nuestra página unrudodespertar.tv y bajar nuestra aplicación en iPhone o Android para poder continuar compartiendo la verdad de las Escrituras.